bienvenidos. Bienvenido Hugo, ¿sí? Dios te bendiga al estar aquí. Realmente a escuchar la palabra del Señor, sea bendecido. Vamos a entender cada uno de los hermanos, también mi sobrino, visita, también los demás. La bendición del Señor en todo. La palabra del Señor tiene poder para edificarnos, para confortarnos y para conocer su verdad. ¿Sí? Es como una antorcha que alumbra, ¿sí? Así de esa manera. Bien, vamos a seguir con la meditación de las Escrituras, de la palabra del Señor en el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan? Hemos tomado algunos versículos de Hebreos capítulo 1. Vamos a volver a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Me gusta siempre leer para un poco acordarnos de lo que estamos meditando en las Escrituras, en la palabra de Dios, y luego tomar algunos de los versículos. No realmente es tan profundo la palabra del Señor que no se puede desarrollar todo, ¿no? Pero por lo menos tener una objetividad en cuanto al propósito de su palabra para nosotros en esta noche. Dice este capítulo 1, verso 1 al 4, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre. Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. Ya hemos hablado en la introducción de este libro tan especial, esta epístola, ¿no? De todo lo que realmente resalta. Vemos, como hemos mencionado, la supremacía de Cristo en todo el libro, ¿eh? Superior a los ángeles, superior a los profetas, ¿eh? Realmente superior a Aarón, a Josué, superior, mejor pacto, basado con mejores promesas, ¿sí? Y tantas otras cosas más que tenemos en este preciosa epístola, ¿sí? En estos 4 versículos que hemos acabado de leer, tenemos al menos 8 características muy singulares y muy especiales referente a la persona del Señor Jesús. Característica esta muy singulares porque nadie la puede tener, al menos que no sea Él. No hay un ser en el cielo o en la tierra que lleva semejante característica de su persona. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso. Y se nos señalan estas 8 características de su persona. Después dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? La persona bendita del Señor Jesús. Él es el Hijo unigénito del Padre. No hay otro como Él. En su tipo, en su característica, es el único. Nosotros, por ejemplo, somos hijos por adopción, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo Jesús somos hechos, por la fe en Él, hechos hijos de Dios. Están los otros hijos de Dios, que tienen que ver con los ángeles, que son creación de Dios, son hijos de Dios por creación, pero aquí, hijo de Dios es único, no hay otro. Por eso se expresa en los siguientes pasajes, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Él es el Hijo eterno, el Padre. Mira. Y en esta característica, en estas 8 características encontramos la primera cosa, la primera característica. ¿A quién constituyó? La segunda parte del versículo 1, 2. ¿A quién constituyó qué? Heredero de todo. Cristo es el heredero de todo lo que hay, de todo lo que existe. Es el heredero de todo. Los cielos y los cielos de los cielos. A Él le corresponde. Mire, el heredero de todo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más? ¿Sí? ¿Y por quién asimismo hizo? Gracias, hijo. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Mire, o sea, Él es el heredero en razón de que Él es y que por Él y en Él se hizo todo el universo. Cuidado con esto. No dice que se hizo la tierra, la cual habitamos nosotros, sino todo el universo. Las millones de galaxias, los cielos estrellados, la atmósfera, la tierra, el mundo marítimo, el mundo vegetal, animal, las fuentes naturales de agua, todos fueron creados. Y aún las partículas más pequeñitas que tus ojos y mis ojos naturales no la pueden ver, fueron creados por Él. Mire qué grande, mire qué maravilloso. Nadie como Él. O sea, la primera cosa, es el heredero de todo. En segundo lugar, es el creador del universo, las galaxias, todo. En tercer lugar, ¿qué más es Él? El resplandor de la gloria de Dios. Él es la luz refulgente. Mire qué grande. El resplandor de la gloria de Dios en tercer lugar. ¿Y qué más? Y es también la imagen misma de la sustancia de Dios. Y esto tiene que ver, hermano, con su naturaleza. Con todo lo que su naturaleza es, en su esencia. ¿Qué más? La imagen misma de su sustancia. ¿Qué más? ¿Quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. ¿Puede entender esto, hermano? ¿Puede entender que tú te levantaste y un servidor se levantó esta mañana porque Él me sostiene? Ninguno de los que estamos aquí se levanta porque sí nomás. Porque Dios te sostiene. Porque Dios en su poder, con su palabra de poder, sostiene todas las cosas. Es el sustentador. Y esta palabra sustentador no es solamente sostener, sino alimentar. Eso también es sostener. Nosotros no podemos vivir sin alimentarnos. La tierra no puede estar sin alimentarse. Alguien tiene que dar algo para poder vivir. Y allí está el sol, allí está la lluvia, todo eso. ¿Y de quién viene el sol y la lluvia?
es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ah? Qué grande, qué maravilloso, qué poder inalcanzable de entender. ¿Qué más? Y Él es el que ha efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados. Aquí hay una cosa muy grande. Porque además de ser el creador de todas las cosas, además de ser el sustentador de todas las cosas, mire lo que es. Es el purificador de nuestras almas, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y hermanos, aquí no hay palabra. Allí en este mismo libro de Hebreo, allí en el capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, todo lo creado es por la palabra de Dios. Pero mire la salvación, la purificación de nuestros pecados, de nuestras maldades, no fueron palabras. No es porque Dios dijo, mira, sea limpio y ya sos limpio. Alguien tuvo que pagar un precio muy alto. Alguien tuvo que derramar su sangre preciosa para limpiarnos, para lavarnos. Es el purificador que dice acá, efectuado la purificación de nuestros pecados. Aquí está la palabra de dónde viene esta palabra, ¿sabe qué? Purgatorio, ¿entiende? Purgatorio. El purgatorio de tu alma y de mi alma es la obra de Cristo en la cruz. Él es el que efectuó la purificación ¿de qué? De nuestros pecados. Él es el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso costó la sangre preciosa de Cristo para limpiar. No fueron palabras. Con la palabra de su poder, Él creó todas las cosas, pero para limpiarte a ti y a mí y a cualquiera que cree en Él. No han sido palabras. Tuvo que orar. Tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre. La purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. No fueron los corderos, los animalitos en la antigüedad. Fue su propia sangre. Él es la víctima, Él es el que se ofreció, el ofrendante, ¿sí? La persona del Señor se ofreció su cuerpo. Él es el ofrendante, pero al mismo tiempo, hermano, es la víctima propiciatoria. Tantas cosas maravillosas encontramos aquí. ¿Qué más? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de... se sentó en la majestad, en las alturas. ¿Puede entender? ¿A dónde está el Señor? En lo más alto, en lo más sublime. Está sentado a la diestra del Padre. De allí va a venir a buscar primeramente a su iglesia. Después vendrá en gloria, con poder y gran gloria, con millares de ángeles y con su iglesia, los santos, los redimidos a este mundo, ¿sí? Hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Allí termina esas características tan preciosas, tan únicas, como solamente la persona del Señor Jesús es. Solamente. Bien. Bien. Este pasaje que acabamos de leer se
expresa de una manera muy especial, como dije, Él es en su ser eterno, Él es la genuina y absoluta deidad de Dios. Miren, no hay otro igual a eso. En su ser eterno, Él es la genuina y absoluta deidad de Dios. Es la manifestación visible de la gloria de Dios. Nadie puede mirar la gloria de Dios, solamente se puede ver en Cristo. Quien ve la gloria de Dios muere instantáneamente. Eso dice la Escritura. Él es la misma expresión de la naturaleza divina. El eterno Hijo del Padre. Él es el mismo Dios, procedente del mismo Dios. Miren, es el que procede de Dios mismo, porque allí está la Trinidad: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres. Por eso cuando el Señor Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino del seno del Padre. Antes en la eternidad estaba en el seno del Padre. Ahora está como está ahora. ¿De qué manera está ahora en las alturas? Sentado a la diestra del Padre. Está al lado del Padre. No está en el seno. Miren, aunque en cierta medida lo está. Pero salió del Padre. Salió de Dios. Es, como dice Juan, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios por la cual se crearon todas las cosas. ¿Sí? De esa manera. Versículo 3. Ahí digamos, habíamos meditado el versículo 2. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo, todas las cosas. El universo comprende todo lo que hay, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. De hecho, hay galaxias que recién ahora aquellos científicos, estudiadores en la astronomía están viendo otros cuerpos celestes que antes no se veían, por lentes más especiales que pueden llegar y tienen un alcance aún mayor, que lo están descubriendo. ¿Quién lo creó eso? Dios en la persona del Señor Jesús. Miren cómo es la cosa. Él es el creador de todo cuanto existe. El verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Aquí tenemos un verbo que indica una acción presente, constante, que nunca termina. Siendo algo que nunca dejó de ser. El Señor Jesús nunca dejó de ser el resplandor de la gloria de Dios. Mire, la Escritura lo revela de esta manera, ¿no? El resplandor de la gloria de Dios indica un verbo permanente, constante de su ser. Dios no tiene otra gloria que no sea la gloria manifestada de su Hijo. Dios ha dicho por el profeta Isaías: a otro no daré mi gloria, a otro no lo daré mi gloria. Su gloria pertenece a Él, en la persona del Señor Jesús, es manifestada en este tiempo. De esa manera, siendo el resplandor de su gloria.
Él es la luz refulgente de la gloria de Dios. La gloria de Dios, por ejemplo, se manifiesta en la creación. Uno de los aspectos de la gloria de Dios se manifiesta en la creación. El salmista dice, vamos a leerla allí, Salmo 19:1. El salmista, mire lo que expresa el salmista allí. Salmo 19:1. Mire lo que dice. Pasaje bien conocido, pero que no mengua su valor, su poder, su gracia, realmente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras, la obra de su mano. ¿Quién cuenta la gloria de Dios? Los cielos. ¿Ah? ¿Quién es el creador de los cielos? Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, todo el espacio sideral, ¿sí? Anuncia las obras de ¿qué? De su mano. En ese sentido se manifiesta la gloria de Dios. Capítulo 72, 19 del mismo libro. Mire, verso 19 de Salmo. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y ahora, ¿cómo termina? Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Toda la tierra. ¿No? La tierra que pisamos, donde vivimos, donde nacemos, muestra su gloria. La grandeza de su poder. En la creación, en todo. No fue un acto evolutivo, fue un acto de Dios, hecho por Dios, su palabra. ¿Quién lo ha hecho? El Señor Jesús. En Él son creadas todas las cosas. De esa manera. La gloria de Dios también se ve en su persona. ¿Sí? En su persona. Juan 1:14 del Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 1, y el verso 14. Dice así. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren qué grande, qué maravilloso, ¿verdad? Aquel verbo es palabra, palabra de Dios. ¿Ah? Por eso hemos leído allí que Dios nos ha hablado en este tiempo, ¿por quién? Por el Hijo, por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es la palabra eterna de Dios, por medio de la cual se han hecho todas las cosas. Y ahora sí, y aquel verbo fue hecho carne, quiere decir, aquel tomó cuerpo humano. Fue carne y sangre. Dice, y vimos su gloria. Y vimos, o sea, fueron testigos de la gloria de Dios en persona. ¿Y de qué manera lo vieron a su gloria? ¿De qué forma? Lo vieron en sus palabras, porque dice la Escritura que se maravillaban de sus palabras. Nunca antes alguien había hablado como él. Sí, el testimonio que tenemos de los hombres. No solamente eso, también se vio su gloria en su poder, en transformar el agua en vino, en multiplicar aquellos 2 peces, 2 panes y 5 pececillos, ¿sí? Así es, ¿no? Miren, qué poder. En parar la tormenta,
en medio del mar y hacerse bonanza. Todo eso tiene que ver con su gloria. Pero quizás Juan aquí aún apunta más allá. ¿Sabe a dónde apunta? Al monte de la transfiguración. Allí cuando el Señor se transfiguró delante de ellos y se mostró realmente como el Rey. ¿Ah? Como el Rey que ha de venir con poder y gran poder. ¿Sí? Donde su rostro dice que resplandeció como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos, tan blancos, creo que el evangelista Lucas dice, ¿no? Tanto que no hay ningún lavador en la tierra en la cual lo pueda hacer tan blanco. Mira, la persona del Señor Jesús, en su humanidad, allí, se transfiguró delante de aquellos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Este Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que el Señor Jesús había hablado se cumple en Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos acerca de su venida? Y veréis al Hijo sentado en la gloria del Padre, viniendo con gran poder y ¿qué? Y gloria. Bueno, un anticipo de esa realidad, de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder en la transfiguración. Un anticipo de eso. Vieron al Rey, al Señor Jesús. Él es la gloria, la manifestación de la gloria de Dios. En sus palabras, en sus actos y en sus hechos, en su persona. Pero la gloria de Dios no solamente se ve en la creación, que hemos leído que Él es el creador de todas las cosas, no solamente se vio en medio de un pueblo, del pueblo de Israel, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha dicho, sino también, mire hermano, qué glorioso, la gloria de Dios se verá. ¿A dónde? En el cielo. En el cielo. Allí también está la gloria. Veamos Apocalipsis. Habría mucho más que mirar esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. No termina allí. Por eso es siendo la gloria de Dios. Es el que no termina. No acaba. Es permanente. Siendo el resplandor de su gloria. Capítulo 21 y verso 23 de Apocalipsis. Hablándonos de las moradas celestiales. Miren. Y el verso 23. Dice así. El mismo apóstol que estaba leyendo Juan, a él se le reveló esto, ¿sí? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es ¿qué? Su lumbrera. Mire qué grande, mire qué maravilloso. Pensar en eso, ¿eh? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Nosotros tenemos necesidad de sol y de luna. Pero en el cielo no habrá. En la ciudad celestial, en la patria celestial, en el Edén celestial, no habrá sol ni habrá más luna. ¿Y por qué no habrá más ni sol ni luna? Porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién es la gloria de Dios? Y el Cordero es su lumbrera. Y el Cordero es su lumbrera. Así que allá no vamos a estar a oscuras. Allá no habrá tinieblas. Su presencia con su pueblo, con su iglesia.
llenará todo, cubrirá todo de una manera maravillosa como ninguno lo puede hacer. Hemos de vernos cara a cara, hemos de estar en la plena luz, no como ahora se dice, Señor, en la oración o en el rezo, no sé cómo le quiera llamar, que tú le lleves a tu hijo que la luz de su rostro le resplandezca. Mire, ¿eso qué significa esa oración o ese rezo? Que la persona que murió, la persona que pasó allá a la eternidad, ¿dónde está? ¿Está en la luz o está en la tiniebla? Porque si uno ruega porque esté en la luz, lo lleve a contemplar la luz de tu rostro, es porque no está. Hay que rogar, hay que clamar. Miren, el que está en luz, hemos escuchado su palabra allí en Juan capítulo 8, que nos leyó nuestro hermano. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Él es la luz. ¿Quiere andar en la luz? Siga a Jesús. ¿Quiere conocer a Dios? Mira a Jesús. ¿Quiere tener un ejemplo a seguir? Mira a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quiere ir al cielo? Siga a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, no hay otro. Siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué más tenemos aquí? Pues vamos otra vez a ver cuál era la otra característica. Y la imagen misma de qué? De su sustancia. Esto, hermanos, es maravilloso, es glorioso. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Quiere decir, hermano, de la naturaleza de Dios. ¿Entiende? Mire que hay imágenes abstractas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien se saca una foto. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado una foto, no? Con la familia, con la señora, yo me he sacado varias veces con mi nieto. ¿Ah? Es abstracta. ¿Tiene mi foto, mi imagen? Allí nomás no tiene vida. ¿Sí o no? Bueno, eso es una imagen abstracta. Las imágenes de los ídolos que tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, otras imágenes que no tiene vida en sí mismo. Y Dios dice en su palabra, mire lo que Dios dice en su palabra: no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ¿qué más? En la tierra, ¿y qué más? Y debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios no tiene otra imagen que no sea su propio Hijo. Se revela exactamente lo que Él es. Miren. Por eso el Señor Jesús dijo: el que ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. De ese Dios que tú no puedes mirar, que yo no puedo mirar, en nuestra humanidad. Miramos a Cristo y vemos a Dios realmente. Miren. La imagen misma de su sustancia. Miren qué grande. El Señor Jesús revela su propia persona al mismo Dios Padre en toda la expresión de su naturaleza. Cuando vemos a Él, está revelado en Él la misma imagen de Dios. Vamos a leer Juan 1:18. Otra vez volvemos a San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice allí.
aunque conocemos bien, pero no deja de tener un valor muy grande. A Dios, dice, nadie le vio jamás. Esta es una gran verdad. No se puede ver a Dios en toda la expresión de su naturaleza. Imposible. Los hombres que han visto a Dios, han visto una parte de Dios, han visto una manifestación de Dios, pero no a Dios mismo en su esencia. Nadie puede haber visto jamás. Por eso el apóstol Pablo, allí en Timoteo, dice que a ese Dios que habita en luz inaccesible, la cual ninguno de los hombres ha visto jamás, pero agrega algo más, ni la puede ver. Ninguno de los hombres ha visto a Dios jamás, ni tampoco la puede ver. Mire, en toda su esencia. Cuando encontramos en el Éxodo, dice que vieron a Dios. ¿Qué es lo que vieron de Dios? Una manifestación de Dios, pero no a Dios en toda su esencia. Mire, de esa manera. Por eso este versículo dice que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Y ahora bien, ese Dios que nadie le vio y que nadie le puede ver en toda su esencia, en todo su ser profundo, sublime y glorioso, dice, el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ah? Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que ir a Cristo. Tienes que conocer a Cristo. No puede conocer a Dios de otra manera. Tienes que conocer a Cristo. ¿Sí? Otro versículo, capítulo 14 del mismo libro, pero ahora el verso 7, 14 de Juan, aquella conversación que tuvo el Señor con sus discípulos, y en este caso, ¿no es cierto?, Felipe, uno de sus discípulos. Verso 7, miren las palabras del Señor Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, en tiempo presente, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Desde ahora, tiempo presente, allí en ese momento, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso ya está todo dicho. Y mire cómo le responde el Señor Jesús en el verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Tanto tiempo hace. Hermano, esta es una realidad. Es una verdad. Y esa verdad comienza conmigo. Porque tanto tiempo conocemos al Señor, conocemos su palabra, pero muchas veces no entendemos. Muchas veces no le llegamos a conocer en todo lo que Él quiere que nosotros le conozcamos. Cuanto más meditamos en su palabra, cuanto más estamos en comunión con Él y oramos, más le conocemos. Cuanto menos tengamos en cuenta su palabra, cuanto menos comunión con Él tengamos,
menos le voy a conocer, y voy a tener ya 50 años, 70 años y todavía no le voy a conocer. Lo que le dijo Felipe al Señor. Y el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me ha conocido Felipe. ¿Cómo me pregunta eso? ¿Cómo me pregunta? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocemos al Señor no de vista, conocemos al Señor por su palabra. El miércoles pasado hablamos acerca de la fe. ¿Sí? La fe, la vida que vivimos, la fe en su palabra, la fe en sus promesas, la fe en su doctrina. Mire, conocemos al Señor a través de nuestra experiencia. Cuando somos probados, cuando somos tentados, cuando somos perseguidos por causa de su nombre, aquí conocemos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí clamamos al Señor. El Señor nos responde cuando oramos de todo corazón y clamamos al Señor de todo corazón. Ahí vamos conociendo quién es el Señor, que siempre está a tu lado y está a mi lado. ¿Eh? Y a veces Dios tiene que permitirnos algo en nuestras vidas para que nos acerquemos más a Él, para que vivamos una comunión más íntegra con Él, para entenderlo y comprender. Mire, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me ha conocido. Así, comenzando por un servidor, cuán poco conocemos. De esa manera, siendo su naturaleza, la expresión de su naturaleza. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses, aquí el apóstol Pablo, y mire lo que dice allí. Capítulo 1, y el versículo 5. Estamos deteniéndonos en su naturaleza, la expresión misma de la sustancia de su naturaleza. Colosenses capítulo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible, de ese Dios que no se puede ver. Que no se puede ver. Después dice el primogénito. Hay algunos que interpretan mal este versículo, especialmente aquellos llamados testigos de Jehová, ¿sí? Que Él es la primera creación, y aquí no significa eso. Aquí tiene un carácter de preeminencia, como estamos leyendo allí en el libro de Hebreo. ¿Sí? Al primogénito se le da una preeminencia en la heredad. En la heredad, en todo lo que tenía que ver por ser el primer hijo varón, tenía preeminencia. Y en ese sentido, dice él aquí, el primogénito de toda la creación, porque en él, en el Señor Jesús, comienza toda la creación. Él es dice que esta palabra en el griego dice que es el arjé, que tiene origen. Él es el agente activo de la creación. Todo comienza con Él, pero a su vez todo termina y finaliza con Él. Mire, esa es la persona del Señor Jesús. No que fuese, como dicen algunos, la primera cosa creada. Nada que ver con eso. Capítulo 2 de este mismo libro de Colosenses, versos 8 y 9. Ya nuestro tiempo se va. Para mí. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Una advertencia del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosa, ¿sí? De esa manera. El versículo 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza
según la tradición, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros, allá se está refiriendo a los creyentes, a los redimidos, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire qué cosa tan preciosa tenemos. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El mundo está lleno de tradiciones. Y entre esas tradiciones, realmente algunos contradicen la verdad del Evangelio. No tiene nada que ver con el Evangelio. Mire, pero se cree como si fuese parte de Dios, como si fuera que eso viene de Dios. ¿Ah? De esa manera. Tradiciones. Y el Señor Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas en su tiempo. Dice, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradiciones. Cuidado con eso. Y el mundo está lleno de eso. Los religiosos están llenos de eso. Ahora dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ¿ah? Y no según Cristo. El no según Cristo es no según su palabra, no según su doctrina, no según lo que Él enseñó. Eso quiere decir. Eso quiere decir. No según Cristo. ¿Sí? Y ahora bien, ¿y cuál es la razón? Verso 9. Porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente, es decir, en su cuerpo de carne. Eso quiere decir corporalmente. ¿Qué es lo que habita en él corporalmente? Toda la plenitud de la deidad. Mire qué grande. Siendo la imagen misma de qué? De su sustancia, de su naturaleza, de lo que Dios es. Por eso siempre decimos que el Señor Jesús es 100% hombre, ¿y qué más? Y 100% ¿qué? Dios. Tiene humanidad y divinidad. ¿Ah? Cristo, un ser divino. Tiene su naturaleza divina, por eso es Dios. Es importante esto, es muy importante, porque esta es la base. Es el fundamento de nuestra fe. Es la base y es el fundamento de la salvación tuya y la salvación mía. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer esa salvación que no fuese Dios. ¿Ah? La Escritura dice eso. Jehová dice, yo soy tu Salvador y no hay ninguno fuera de mí. Ninguno. Entonces lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo porque Dios. Nadie podía hacerlo a eso. Nadie podía hacer esa obra tan majestuosa, tan grande. Si fuese un ángel hubiera fracasado. Si fuese un apóstol hubiera fracasado. Si fuera un profeta hubiera fracasado. Pero es Dios que no fracasa. Dios que es firme en su propósito. Dios que es grande en su misericordia y en su amor, ha podido hacer una salvación de otra manera. De esa manera. Entonces, en Él es corporalmente toda la plenitud, todo el poder, toda la sabiduría, toda la ciencia, todo el conocimiento está en Él, en el Señor Jesús. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, porque Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnisciente porque conoce, todas las cosas, escudriña el corazón y todas las cosas,
es omnipresente, porque puede estar al mismo tiempo todo el día. Además de la realmente. Entonces, cuando entendemos aquí en hebreo que dice, dice la escritura aquí en hebreo, la imagen divina de sus cosas, es decir, su naturaleza divina. Su naturaleza divina. Satanás, el gran copión. Satanás es el gran copión. Copia de Dios, copia de Cristo para confundir las almas cautivas, confundidas. También dice la escritura, la palabra de Dios al final. Dice que mandará a través de la bestia. Escuchen bien, está bien, la vamos a leer, el capítulo 13 de Hechos, 15 de Apocalipsis. Mandará, dice, a hacer una imagen de él. Mandará a la bestia a hacer una imagen para que todos, grandes, pequeños, fuertes, todos, ricos y pobres, le adoren. Y le adoren. Dice que mandará a la imagen aliento de vida. Mire qué tremendo. Le dará aliento. Vivirá la imagen. Y ordenará a la gente para que le adore a esa imagen. Mire, no como la imagen de hoy que se postran en tantas cosas y no puede imaginar. ¿Ve? ¿Ve? Pero Cristo es la verdadera imagen, la sustancia misma de su naturaleza. Y dice este versículo, termina así: y en él estamos, ¿qué? Completo, qué grande, qué maravilloso. Y en él estamos completos. ¿Qué quiere decir completo? Todo lo que necesitamos, todo lo que es necesario, todo necesario para salvarte, necesario para sostenerte en esta vida, necesario para guardarte en este tiempo de problemas, de dificultades y de tantas pruebas, y preservarte para llevarte a la eternidad, para llevarte a la gloria y para hacerte realmente con Él en la gloria. Y todo lo que necesitamos. En Él somos completos, somos santos, justos, sin mancha, somos justificados, somos apartados, consagrados para Él. Y somos hechos hijos suyos, amados de Dios. Cuando Él venga, hermano, vamos a participar de su misma gloria. Eso te espera a ti, me espera a mí, que somos del Señor. Pero aquellos que aún no son del Señor, que aún no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, y no tienen esta esperanza gloriosa que tenemos aquellos que hemos depositado en nuestra fe, solo debes arrepentirte de tus pecados, reconocerte que eres pecador, que tus pecados te condenan y te llevan a la condenación eterna. Pero que Cristo Jesús vino un día a morir por ti en la cruz para salvarte de esa condenación. Creyendo en Él de corazón, aceptándole a Él como tu Salvador personal, diciendo: yo creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Le entrego a Él mi corazón, le entrego a Él mi vida. ¿Hay alguien aquí esta noche que aún no tiene a Cristo? Mirá, si no tienes a Cristo, no heredarás el reino de Dios, no entrarás al cielo, y un día tendrás que rendir cuenta delante de aquel que es tu Salvador hoy, pero en aquel momento será tu juez, será tu juez. No sabemos cuánto tiempo Dios nos dará aquí en este mundo, la vida. Nadie puede asegurar la vida
mañana, ¿qué será? Pero es necesario, si no tiene a Cristo, créase en Él, acepte a Él de corazón, tendrá vida eterna y gozará de todas las bendiciones que dice su palabra. En Él estamos, ahí sea toda la gloria, toda la